vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Yo siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, Queremos estar contigo, en Señor, intimidad. acercarnos a ti en este día. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Muy buenos días, querida iglesia. En esta mañana nos conectamos, como todos los sábados, para seguir estudiando la palabra del Señor. Ya comenzando un nuevo mes. Así que recuerden que vamos a hacer el resumen de esta semana que pasó. Y es muy importante que sigas estudiando, que sigas leyendo. Vas a encontrar tanta fortaleza, tanta guía para tu vida que no te vas a arrepentir. Así que no dejes de leer la palabra, no dejes de buscar al Señor por medio de la santa palabra del Señor. Y nos quedó de mayo, el 31 de mayo, algunas preguntas que vamos a revisar hoy, porque leemos Primera de Reyes del capítulo 1 al capítulo 4. ¿Por qué hace este salto el estudio bíblico? Porque es un estudio bíblico que está organizado en forma, histórica, de los acontecimientos históricos de la Biblia. Más o menos, ¿no? Hay algunos libros a veces que se superponen, pero la idea es de poder comprender históricamente la historia del pueblo de Israel. Por eso terminamos los Salmos y vamos a Primera de Reyes del capítulo 1 al capítulo 4, donde encontramos que David está muy anciano, ya son sus últimos días, y entonces hay alguien a quien tiene que darle el trono. Pero hay alguien que se subleva y que quiere imponerse como rey. Este fue su hijo Adonías. Entonces, la primera pregunta dice: ¿quién usurpó el trono a David? O intentó, pero no lo logró, fue Adonías. Entonces, hubieron en esta rebelión algunos que se unieron. ¿Quiénes se unieron? Y aquellos que habían demostrado cierta rebeldía durante el reinado del rey David, que habían sido en parte leales, pero no habían obedecido a rajatabla, como quien dice, las órdenes del rey David, que era Joab, uno de ellos, ¿no? Era Joab, el hijo de Sarvia, el sacerdote Abiatar, quienes se unieron en esta
rebelión. Entonces dice la pregunta 3, ¿cómo se resolvió este asunto? ¿Cómo resolvió David este asunto? Bueno, se resolvió primero porque el profeta Natán, ustedes pueden leerlo acá en Primera de Reyes, estos primeros capítulos, el profeta Natán va a hablar con el rey David y le dice, conoce mi señor el rey todo lo que está sucediendo. Entonces le da a conocer, porque el rey David no sabía nada de lo que estaba aconteciendo. Entonces, ¿por qué el profeta le fue a decir? Porque él tenía que tomar una decisión. La palabra que valía era la del rey, no lo que hicieran por detrás, sino lo que dijera el rey era lo que se iba a obedecer. Entonces David lo que hizo fue darle órdenes a su gente, y acá la Biblia habla de que su gente eran los grandes de David, y entonces dio orden que montaran en la mula donde se montaban los que iban a ser reyes a Salomón, y lo ungieron por rey en Gihón, y el intento de Adonías y los suyos quedó en la nada, cada uno se volvió por su camino. Entonces la pregunta 4 dice, ¿qué consejo le dio David a Salomón, que ya está en el trono, antes de su muerte? El consejo que le da es que se esforzara y que fuera hombre. Así dice la Biblia, esfuérzate y sé hombre. Claro, detrás de eso hay mucho por entender. Luego le dice que obedeciera la palabra de Dios para que le fuera bien. Ese es el consejo que le da David a su hijo Salomón. Y la otra pregunta es, ¿cuántos años reinó David? David reinó durante 40 años en el pueblo de Israel. Primero estuvo reinando 7 años en Hebrón y luego reinó 33 años en Jerusalén. Luego dice la pregunta, ¿cómo pagó Dios a Adonías su rebelión contra David? Y bueno, Adonías pagó con su misma vida, porque ustedes pueden leerlo ahí. Adonías sigue intentando, ¿cómo podríamos decir?, molestando un poco al rey Salomón, y el rey Salomón no iba a cuestionar, digamos, o a poner en duda su trono, sino que él sabía que tenía que tomar decisiones, y eran decisiones muy fuertes. Así es que por orden del rey Salomón, Benaía lo mató. Y el sacerdote Abiatar tuvo que ir a Anatot. Es decir, que se cumple la profecía dada más de 100 años atrás al profeta Elí. No sé si ustedes se acuerdan, el profeta Elí, que dejaba que sus hijos hicieran cualquier cosa en el tabernáculo, y hubo una maldición para Elí y toda su descendencia. Bueno, este sacerdote Abiatar era del linaje de Elí, y aunque pasaron muchos años, la profecía que Dios había dicho se cumple. Por eso es desterrado y hay una maldición por causa de malas decisiones y de no corregir el pecado por parte de Elí. La pregunta 8 dice, ¿cómo terminó Joab, general del ejército de David? Y bueno, Joab también terminó muerto ese día por manos de Benaía. De esa manera, lo que hace Salomón es comenzar un reinado firme, estable, demostrando que nadie lo iba a poder intimidar, como Joab en algún momento lo intimidó a David, o hizo que David muchas veces se acongojara. Muchas veces Joab no había sido fiel en lo que David le había dicho, y para los que les gusta estudiar más, seguramente saben que Joab era el tío de David. Había sangre, porque eran muchos familiares, pero a veces por ser familiar pensaba que podía tomar decisiones sin hacer lo que decía el rey. Sin embargo, eso le costó la vida, porque la autoridad estaba sobre el rey, en este caso sobre Salomón, y él quiso afirmar su trono. Por eso tomó estas decisiones que vemos acá, tan firmes y dolorosas a la vez, porque Salomón sabía muy bien todo lo que le había acontecido a su padre. Seguimos, dice, ¿qué le pide
Salomón a Dios en Gabaón. En el capítulo 3 vemos que acá Salomón tiene una visión, tiene un encuentro con Dios, es un sueño, pero es tan real que es lo que pasó. Y entonces, fíjense, es muy hermoso lo que Salomón le pide. Salomón le pide a Dios que le dé entendimiento para juzgar a su pueblo. Le dice, son muchos, ¿cómo voy a hacer? Yo te pido que me des entendimiento y que me des discernimiento entre lo bueno y lo malo para poder gobernar al pueblo. Y dice la palabra que agradó esto a Dios, porque no pidió muchos días, ni riquezas, ni la vida de sus enemigos, y Dios le otorgó tanta sabiduría. Dice que la palabra que no hubo otro igual a Salomón, ni antes ni después. Pero también, por haberle pedido esto a Dios, también le dio lo otro. ¿Qué era lo otro? Y bueno, las cosas que él no le pidió: la riqueza, el éxito, muchos días en su vida, la vida de sus enemigos. Entonces, acá empieza el reinado de Salomón, y es tanta la sabiduría que Dios le da a Salomón que vamos a estudiar uno de los libros que escribió él, que se llama Proverbios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Proverbios? Un proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta breve y concisa que expresa un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. Se escribieron estos proverbios para enseñar al pueblo de Dios, sobre todo estaba muy encauzado hacia los jóvenes, a llevar una vida agradable a Él, a tener una vida próspera y feliz, y a evitar las tragedias que resultan del pecado. Por eso vamos a estudiar este libro, y también tenemos acá el concepto de sabiduría. Como se emplea en este libro, sabiduría quiere decir vivir y pensar de acuerdo con la verdad, los caminos y el designio de Dios. Significa abordar la vida toda desde el punto de vista de Dios, creyendo que todo lo que Dios dice es fiel y recto, y la única forma digna de la cual vivir. Es decir, que la sabiduría es Jesucristo mismo. Por eso es tan hermoso que nos tomemos también este libro, porque te va a dar muchísimas enseñanzas, y mientras más joven seas, mejor, porque te va a ayudar a tomar decisiones muy importantes. Bueno, vamos a comenzar entonces. En el primer capítulo ya tenemos el propósito por el cual ha sido escrito este libro. En primer lugar, capítulo 1, versículo 2 dice: para entender sabiduría y doctrina. El versículo 3: para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Fíjense en que son palabras que a veces las hemos estudiado en nuestra Constitución, ¿no?, nacional. Claro, todo sale de la palabra de Dios. Dios es el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Por eso es tan importante que ames la palabra de Dios, que la leas y que la pongas en práctica para recibir prudencia. Una persona prudente, te puedo asegurar, que tiene el éxito asegurado. También dice que es para dar sagacidad a los simples. ¿Qué significa sagacidad? Significa ser astuto, ser avisado. Es aquel que ve el mal, que se aproxima y se prepara. Es decir, una persona sagaz es aquel que no le viene de la nada todo, sino que está avisado y que usa esa habilidad para captar los problemas de la vida y tiene la facilidad de resolverlos. Ese es el propósito de este libro. Dice la pregunta 4: ¿quiénes son los simples? Los simples son los inexpertos, es decir, los que no tienen conocimiento. ¿Y qué consejo da en el capítulo 1, versículo 8? El consejo es: escucha las correcciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por eso entendemos que está muy dirigido también a los jóvenes este libro. En el Proverbio 2 hay un clamor de Dios para sus hijos a que obedezcan su palabra para poder tener sabiduría para la vida, y que esto es más importante que cualquier bien. ¿De qué dos cosas, dice Salomón, nos guardará la sabiduría? Dice el versículo 11 al 15: del mal camino y de los hombres perversos.
y también de la mujer extraña o el hombre extraño, ajeno, de las palabras de personas seductoras que quieren traer mal sobre nuestras vidas. Eso está en el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Y la pregunta 7 dice, ¿qué buen consejo da en el capítulo 1:8? Perdón, en el Proverbio 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermosa palabra para ponerla por obra. Reconocerlo al Señor y Él va a enderezar todo camino torcido. En el capítulo 3, también en el versículo 9 y 10, habla acerca de honrar a Dios con tus bienes. Muchos que conocen la palabra del Señor siempre nos enseña a tener corazones generosos. Claro, esto se nota cuando el señorío de Jesucristo está sobre nuestras vidas. Una persona que no le ha rendido completamente su vida al Señor, le cuesta mucho el significado de honrar a Dios en todas las áreas de su vida y con sus bienes aún más. ¿Por qué? Y porque es una persona que se cree dueña de sí mismo. Pero aquel que ha reconocido el señorío de Jesucristo puede y no debería tener problema de honrar a Dios con sus bienes. Por eso dice, hemos aprendido por la palabra de Dios que debemos dar a Dios, ¿qué cosa? Nuestros diezmos, ofrendas generosas que proceden de corazones agradecidos. Eso es lo que Dios recibe, ¿no? Quizá usted como yo ha oído expresiones de la boca de algún cristiano como todo lo mío es de Dios, mi vida entera es de Él. Pero el asunto es que cuando llega la hora de dar una ofrenda especial, alguna donación o lo que fuere, frente a una propuesta del pastor, ese cristiano entra en crisis. Que podamos honrar a Dios con nuestros bienes es un privilegio del cual Dios nos permite participar. Cuando un creyente está dando con fidelidad el diezmo a Dios y con generosidad su ofrenda, lo que está haciendo es manifestar el señorío de Cristo sobre su vida. Cristo es Señor de todo, Señor de nada. No es posible que alguien le entregue el corazón a Jesús, pero luego dice, no se meta con mi bolsillo. Eso no funciona de esa manera. La persona que no da a Dios su diezmo y no es generoso en sus ofrendas, no acepta el señorío de Jesús en su vida. Se da cuenta de que la cosa es muy importante. No se trata de que dio más o dio menos. Se trata del señorío de Cristo en su vida o no. Además, el darle a Dios es un buen negocio para los cristianos, porque Dios dice que si uno le da, lo honra con sus bienes, dice esta palabra. Él va a llenar su casa con abundancia económica. Por eso aproveche cada oportunidad que tenga para darle a Dios con generosidad de sus bienes materiales. Haga del dar no algo esporádico, sino un estilo de vida. Dios bendiga esa siembra y premie su fe manifestada en su obediencia. Amén. Dice la pregunta 9, consejos para no olvidar. Escríbalos y haga lo propio. Capítulo 3, versículo 11-12 dice, no debo cansarme de la corrección de Dios porque es muestra de su amor. El capítulo 3, versículo 21b dice, guarda la palabra de Dios y el consejo. El versículo 27, no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. El capítulo 3, versículo 30 dice, no entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. El versículo 31, no envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos. Y la pregunta 10 dice, ¿qué significa ignominia? Porque dice el versículo 35, mas los necios llevarán ignominia. Ignominia significa deshonra, afrenta, vergüenza, infamia. Es decir, los necios llevarán deshonra, afrenta, vergüenza, infamia. Vamos al capítulo 4. ¿Qué le pedía David a su hijo Salomón? Le dice que adquiera sabiduría, inteligencia. ¿Qué dice el versículo 13 acerca de la palabra de Dios, del consejo?
que anda en sabiduría para que sus pasos no tropiecen. Y dice, ¿podría explicar qué significa el capítulo 4, versículo 18? Que los justos van a brillar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere ayudarte para que vos brilles. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Acá tenemos una reflexión, porque el capítulo 4, versículo 23, habla acerca del corazón, sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La sociedad contemporánea, por lo general, considera la cabeza, con su cerebro, como el centro y el rector de la actividad humana. Sin embargo, la Biblia se refiere al corazón como el centro. De él mana la vida, dice la palabra. Desde el punto de vista bíblico, el corazón pudiera verse como que abarca la totalidad del intelecto, de la emoción y de la voluntad de uno. Teniendo en cuenta esto, consideremos el consejo de la palabra de Dios. Cuidemos nuestro corazón. La Biblia nos enseña que Dios pesa los corazones, que Dios vio el corazón de David y por eso lo ungió como rey. ¿Recuerdan esa palabra? El corazón es el centro de la vida misma. Cada uno de nosotros podemos endurecer nuestro corazón, hacerlo sensible, llenarlo de lo que queramos, y al final se nos juzgará por el estado de nuestro corazón. Si recibimos en él a Cristo o también lo rechazamos. Cuide su corazón, pero también cuide sus pensamientos. Hay una relación muy estrecha entre ambos. Llénese de la palabra de Dios, léala, medite en ella y luego practique lo que ella dice. De esta manera estará testificando cómo es su corazón, si es un corazón para Dios o no. Que Dios le dé sabiduría para vivir cada día con un corazón sensible a la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Vamos a seguir un poquito más. Dice, en el capítulo 5, procure decir en pocas palabras cuál es el mensaje del contenido en él. Bueno, el capítulo 5 habla del adulterio y dice, algo muy sintético, el adulterio traerá muerte porque los caminos del hombre o de la mujer están ante Dios. Será retenido con las cuerdas de su pecado. ¿Y qué nos enseña Proverbios 6, del 6 al 11? Nos enseña a no ser perezosos. Es muy lindo este versículo de cómo hace una comparación de la hormiga, del trabajo de la hormiga, tan insignificante. Y por eso, dice, nos enseña a no ser perezosos, ya que la pereza traerá pobreza. Antes debemos ser diligentes y trabajadores y aprovechar el tiempo. La pregunta 7 dice, ¿cuáles son las 7 cosas que abomina Dios? Están bien marcaditas en Proverbios 6, versículo del 16 al 19. La persona altiva, el que habla mentira, la persona que mata al inocente, la persona que tiene pensamientos malvados, la persona a la que le gusta hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Son las 7 cosas que abomina Dios. La pregunta 8 dice, ¿qué enseñanza extrae de Proverbios 6, 32 y 33 acerca del que comete adulterio? Es falto de entendimiento, corrompe su alma, hallará heridas y vergüenza, y su vergüenza no será jamás borrada. Es lo que nos enseña la palabra de Dios y es lo que pasa. Proverbios capítulo 8 al 11 dice, ¿cuál es el temor de Jehová según Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Ese es el temor de Jehová. Pregunta 2 dice, ¿quiénes son las personas que pueden ser llenas de sabiduría? Según el capítulo 8, versículo 17, son las que le aman y le buscan. Y el versículo 18 dice, ¿qué cosas vienen junto con la sabiduría? Vienen junto con la sabiduría las riquezas, la honra y la justicia. ¿Me escuchó bien? Con la sabiduría vienen las riquezas, la honra y las justicias. Entonces, no empiece de atrás para adelante. Busque a Cristo primero.
Él es la sabiduría y lo demás vendrá solo. Dice la pregunta 4, ¿qué significa solaz? Teniendo solaz delante de él todo el tiempo. El capítulo 8, versículo 30, significa esparcimiento, placer. Y la pregunta 5 dice el Proverbio 9, del 1 al 5, la sabiduría llama a alguien. ¿A quién y para qué? A los simples, para que dejen de ser simples y sean sabios. ¿Qué es una persona simple? Los simples son los inexpertos, los faltos de sabiduría, cordura y entendimiento, como recién lo vimos. ¿A quién recomienda que hay que corregir y a quién no? Dice la pregunta 7 en el capítulo 9, versículos 7 y 8. Hay que corregir al sabio porque será más sabio. Y no hay que corregir al que se burla para herir a los demás porque uno saldrá lastimado. La pregunta 8 dice, ¿cómo es la mujer insensata? Capítulo 9, versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Y la pregunta 9 dice, ¿qué significa Proverbios 9 del 16 al 18? Es una invitación de la mala mujer o del mal hombre a adulterar, a fornicar. Y los simples caen en la trampa de ella, pero el fin será dolor grande y muerte. Por eso habla tanto los proverbios acerca de la inmoralidad, de los pecados sexuales, para evitar la vergüenza, el dolor grande y la muerte. Hay una reflexión del capítulo 10, versículo 9, dice, el que camina en integridad anda confiado. Esto es uno de mis versículos favoritos. Creo que encierra la verdad completa del Evangelio. Una vez que una persona entrega su vida a Cristo como Señor y Salvador, lo único que le queda hacer es de este versículo, su vida misma, su vida práctica. Mucho se ha hablado de liberación, de prosperidad, del ser librado del temor y de muchas otras enseñanzas más, pero cuando uno lee y entiende este versículo, se da cuenta de que lo que dice es todo lo que hay que hacer. La palabra integridad nos habla de completo. Cuando una persona es íntegra, decimos que es una persona completa, no tiene asuntos pendientes o puntos sin arreglar o resolver en su vida o algo por el estilo, es íntegra. La integridad le introduce a una vida que agrada a Dios y cuando esto sucede, no hay nada de qué temer. Por el contrario, solo esperar que venga lo que Dios ha dicho, porque la integridad trae la misma presencia y el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora bien, ¿cómo se llega a ser íntegro? Es el poder de la palabra de Dios obrando en el corazón de la persona y la persona haciéndose sensible para oír, entender y obedecer lo que Dios dice. Cuando el creyente obedece todo lo que Dios dice, se convierte en una persona íntegra y cuando es íntegro la palabra comienza a cumplirse en su vida sin faltar nada. Por eso pídale al Espíritu Santo que le ayude porque solo no podrá jamás llegar a ser íntegro. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Y dice el capítulo 11, versículo 2, ¿qué consecuencias tendrá la soberbia? La persona que tiene soberbia trae deshonra. Y luego dice el Proverbio 11:8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. La pregunta 13 dice, piensa y corrija las actitudes equivocadas de este Proverbio 11:12. ¿Hay alguien a quien en sus pensamientos usted menosprecia? Esta es la reflexión que tenemos que hacer para nosotros, para adentro, cada uno de ustedes. La pregunta 14 dice, para mis amigos jóvenes, ¿qué dice Proverbios 11:22? ¿De la mujer o el hombre hermoso? Fíjense en lo que dice, pero hermoso pero sin sabiduría. Mire a quién lo compara la palabra. Dice, el hombre o la mujer, el jovencito, hermoso o hermoso, sin sabiduría. Son como ponerle un chancho, un anillo de oro en el hocico. No lucen para nada. ¿Qué enseñanza se extrae de Proverbio 11, 24 y 25? Que el que es generoso da y Dios le da más, pero el que es avaro viene a pobreza.
¿Y a quién llama sabio según Proverbios 11:30? Al que gana almas para el Señor. Vamos al Proverbio 12, dice, ¿cómo llama la Biblia a la persona que no requiere la reprensión? Ignorante. ¿Cuál será el fin de la persona que tiene malos pensamientos e intenciones? El fin es la condenación. ¿Qué significa Proverbios 12:4a? Que la mujer ejemplar hace de su marido un rey. ¿Y cómo explicaría el Proverbio 12:11? Que hay que trabajar duro. Si uno quiere ver resultados y estar satisfecho al final, no mire a la mayoría que espera grandes resultados, pero sin hacer esfuerzos. ¿Y qué le enseña a usted el Proverbio 12, versículo 18? Que debo hablar con cuidado para no herir a nadie, sino para traer alivio al alma del que me escucha. Por eso es tan importante escuchar, obedecer y atender lo que Dios nos está hablando. El capítulo 13, vamos al Proverbios 13, ¿qué hace un hijo que es sabio? Recibe el consejo de sus padres. Otra vez, ¿qué le enseña el Proverbio 13:3? Que debo de hablar lo justo y necesario y no entrar en conversaciones sin valor. La pregunta 9, ¿qué consecuencias tendrá la persona que no recibe el consejo? Dice la palabra que tendrá pobreza y vergüenza. Y la pregunta 10, ¿qué le enseña Proverbios 13:20? Que si me junto con sabios, me voy a contagiar y terminaré siendo sabio. Bueno, recordemos que el principio de la sabiduría es temor al Señor, es decir, es a Jesús en nosotros. Es decir, que si me junto con gente que ama a Dios, voy a terminar siendo como ellos. Pero si me junto con necios, terminaré siendo igual a ellos. Es muy importante, entonces, con quién me junto. A los padres, dice la pregunta 11, no olvide este texto. Escríbalo, piense en él, interprételo correctamente y póngalo en práctica. La pregunta 12 dice, ¿qué hace la mujer sabia? Edifica su casa, su hogar, su familia. La pregunta 13 dice, ¿qué hace el necio con el pecado? Se burla. Y la 14 dice, ¿qué le enseña Proverbios 14:17a? Que el que se enoja fácilmente hará locuras. El que le da riendas sueltas a esos estados de mal, ¿no? De cuando uno se enoja, le da rienda suelta al enojo, va a ser locura. Y vamos al día de hoy, 5 de junio, Proverbios 15 al Proverbio 18. Dice, conoce gente a la que todos los días le son difíciles. Acá este proverbio dice, ¿por qué? Porque viven afligidos, preocupados por muchas cosas y esto no le permite disfrutar de nada. ¿Y qué le enseña Proverbios 15, versículos 16 y 17? Que es mejor tener poco agradando a Dios que mucho y no tener paz. La pregunta 3 dice, ¿qué hace la persona que menosprecia la disciplina? Menosprecia su alma. ¿Cómo llama la Biblia a la persona que escucha la corrección? La pregunta 4, persona de entendimiento. Vamos a seguir un poquito más. ¿Cómo se corrige el pecado? Según el capítulo 16, 6, con misericordia y verdad. Y el 7 dice, ¿cómo puede mantenerse sin pecado el que ha sido corregido? Con el temor de Dios, o sea, viviendo no para sí, sino para complacer a Dios. La pregunta 8 dice, ¿qué viene antes de que una persona sea quebrantada? La soberbia. Y la pregunta 9 dice, ¿a quién llama bienaventurado? Al que confía en Dios. ¿Qué le sucederá al que se alegra del mal ajeno? Según el capítulo 17, versículo 5, dice la palabra que será castigado. Y bueno, tenemos una reflexión acá del capítulo 18, versículo 22, dice, el que haya esposo, el que haya esposa, que haya, según la palabra del Señor, dice, haya el bien. El versículo completo dice eso, ¿no? Es una gran bendición para el joven hallar, encontrar a la compañera o al compañero del resto de su vida. Ahora bien, es importantísimo entender exactamente lo que quiere decir Salomón con hallar.
Obviamente no se trata de andar buscando por acá, por allá, y si no consigo nada, busco por el mundo. Y si no me gusta nadie, pruebo con 1 y con 2 y con 3. Y entiendo que el compañero o la compañera de tu vida lo podés hallar solamente en Dios. Por eso el texto dice de que el camina en integridad anda confiado. Dios sabe lo que te hace falta y Él te lo dará. Si lo buscas primero a Él, y Él te va a dar lo que necesitas. Para muchos es difícil creer o querer vivir en esta palabra, pero el matrimonio es cosa muy seria. Y si no consideras la palabra de Dios y crees que Dios tiene lo mejor para tu vida, podrás conseguir un esposo o esposa para después lamentarte por el resto de tu vida. Quisiera que no olvidaras el consejo de la palabra de Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Desde el momento en que un joven se pone de novio, ya está edificando su futura casa. El noviazgo no es un tiempo para andar probando si funcionará o no. Lo que primero debes hacer es ir a la fuente, es ir a Dios. Por eso entendemos que en Dios está todo lo que necesita mi vida para ser feliz y estar completo. Por eso busca primero al Señor y enamórate de Él, y Él te dará a su tiempo lo que sabe que necesitas. Vamos a seguir esta semana estudiando la palabra del Señor y todos estos proverbios que traen tanta bendición para tu vida. Así que oramos y le entregamos esta palabra al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Señor, te damos gracias porque tú siempre hablas a tiempo y te pedimos que todos los que reciben tu palabra puedan ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento de lo alto para hacer tu voluntad, porque entendemos que el que te busca a ti, tú, Señor, le bendices, tú le das honra, tú le das riquezas, tú le das paz. Por eso, Señor, ayúdanos en primer lugar a buscarte a ti con todo el corazón. Te damos toda la gloria, Padre. Bendice a cada uno de los que escuchan tu palabra y te pido, Señor, que te busquen de todo corazón. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos estudiando la palabra el próximo sábado.